Hola, muy buenas tardes. Vamos entonces a continuar con el tema en esta clase que hicimos adicional para continuar hablando entonces de los capacitores, ¿cierto? La clase anterior vimos cuál era el efecto que tenía introducir un capacitor un dieléctrico dentro de un capacitor, ¿cierto? Entonces vimos que efectivamente se nos incrementaba la capacitancia y que la capacitancia pues esencialmente era esa característica que tenía un sistema conformado por dos conductores a una diferencia de potencial y con cargas de la misma magnitud y distinto signo, de almacenar una carga. Y la manera como esa carga se almacena, como la energía se almacena dentro de ese dispositivo, es precisamente generando un campo eléctrico. Entonces, vemos que cuando introducíamos ese dieléctrico, había una reducción proporcional del campo eléctrico que ocurría precisamente porque podíamos entonces, eh, o más bien la energía necesaria para que el sistema, para configurar ese sistema de cargas, era reducida por poner ese dieléctrico allí. Como creo que esto otra vez me va a poner problema, entonces creo que voy a entrar por allí directamente por el Meet otra vez. Entonces me voy a conectar con la tableta para que entonces tengamos eso en cuenta. Listo, pero entonces antes de empezar allí a escribir en el tablero, vamos entonces a presentar esa animación o esa simulación que teníamos del sistema del capacitor. Y por acá lo teníamos. Es precisamente este, este sistema en el cual entonces nosotros podemos jugar con las variables que nos controla el capacitor. Vamos directamente a esta segunda pestaña, que es la que nos permite determinar entonces más parámetros y observar las diferentes fenomenologías que tenemos allí. Sabemos entonces que la mayor área y la menor distancia nos van a dar la mayor capacitancia. Por acá teníamos los elementos que nos permitían medir todas las variables involucradas en este sistema. En este caso, por ejemplo, tenemos una carga nula entre las placas porque aún no hemos puesto una diferencia de potencial en esta región, ¿cierto? Cuando ponemos la diferencia de potencial, efectivamente entonces se nos va a almacenar carga en cada una de las placas. Habíamos dicho entonces, esa capacitancia estaba allí, definida por la geometría entre las placas, o sea, la distancia entre las placas y el área, y el material que tuviéramos aquí adentro. En este caso, miren que todavía no hemos puesto ningún material, entonces la capacitancia está allí definida. Si yo desconecto entonces la batería, ya las placas están cargadas con una cierta cantidad de carga, en este caso 10.6 por 10 a la menos 13. La energía almacenada, 7.9 por 10 a la menos 13 joules, y habíamos discutido que si nosotros separábamos esto, lo que estábamos haciendo era un trabajo y por lo tanto se estaba incrementando la cantidad o la región, el volumen del campo eléctrico. Entonces, básicamente, la energía que un agente externo está introduciendo al sistema para que las placas se separen, justamente lo que está haciendo es aumentar la energía almacenada en el sistema. Lo podemos observar aquí las relaciones de 1 a 2. La separación mínima es de 5 milímetros, la separación máxima de 10. Entonces estamos duplicando la carga, perdón, la energía almacenada, manteniendo la misma cantidad de carga. Pero entonces eso lo tenemos que pagar al precio de reducir la capacitancia. Eso es la primera de las características o el primero de los experimentos que queremos discutir. Podemos entonces, voy a dejar de compartir un momento, para entonces proyectarles. Ay, no lo encuentro. Ahora sí. Proyectarles aquí la pantalla. Entonces, lo primero que hicimos fue decir, esencialmente,
tenemos un sistema de placas cargadas, ¿cierto? Estas dos placas van a estar entonces a una diferencia de potencial donde una de ellas va a estar cargada positivamente y la otra va a estar cargada negativamente. Considerando entonces que esta distancia la estamos modificando y que sabemos que el campo eléctrico, la magnitud de ese campo eléctrico es sigma sobre epsilon cero, miren que si yo aumento la distancia entre las placas no cambia el campo eléctrico. Sin embargo, la diferencia de potencial entre una placa y la otra, que la puedo medir con un instrumento, vamos a poner por acá un instrumento, este voltímetro que estamos poniendo acá, que me mide el potencial entre una placa y la otra, ese instrumento sí está dependiendo entonces de la separación. Va a ser efectivamente la magnitud del campo eléctrico por la distancia. Y entonces al duplicar esto por un factor de 2, el voltaje entonces se va a multiplicar por un factor de 2. Entonces esa parte ya la sabíamos. ¿Sí? ¿Qué pasaba con la capacitancia? Pues efectivamente, si la capacitancia era la relación entre la carga y la diferencia de potencial, y la diferencia de potencial se estaba incrementando acá por un factor de 2, entonces la capacitancia tiene que reducirse también por un factor de 2. Listo. Aquí, hasta aquí no hemos hecho nada que no sepamos, que no hemos visto anteriormente. Ese es el primer caso. ¿Qué pasa cuando introducimos en ese mismo sistema, introducimos un dieléctrico? Entonces vamos a decir, tenemos el mismo sistema de placas cargadas que hemos cargado y desconectamos. Acá la tenemos cargada positiva y esta la vamos a tener cargada entonces negativamente. Está separada a la misma distancia de inicial. Y en este caso, observen que entonces lo que va a ocurrir cuando introducimos un dieléctrico, vamos a decir que voy a poner acá en la mitad este material y ese material tiene una constante dieléctrica kappa. Entonces, supongamos que kappa sea, por ejemplo, 5. ¿Qué va a ocurrir con el campo eléctrico? Habíamos dicho que el campo eléctrico neto, la magnitud de ese campo eléctrico neto, era el campo eléctrico que teníamos entre las cargas libres dividido precisamente kappa. Entonces, en este caso, lo que vamos a estar haciendo cuando reduzcamos o cuando introduzcamos ese dieléctrico va a ser justamente modificar el campo eléctrico neto. ¿Sí? Entonces digamos que si kappa es 5, entonces el campo eléctrico neto se va a estar reduciendo efectivamente 5 veces. Si miramos la diferencia de potencial, entonces, ¿qué va a pasar con ella? La diferencia de potencial va a ser también el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico, en este caso el campo eléctrico neto por la distancia. Vamos a mantener la distancia constante, pero vamos a reducir el campo eléctrico neto 5 veces. Entonces, ¿qué estamos esperando que ocurra con la diferencia de potencial? Disminuye 5 Sí, veces. también disminuirá, ¿cierto? Porque estamos manteniendo la distancia, la distancia constante. Si jugamos con la distancia, entonces también tendremos efectivamente una modificación de la diferencia de potencial. ¿Y qué pasa con la capacitancia? Pues entonces si la capacitancia era la carga por la diferencia de potencial y estamos disminuyendo esa diferencia de potencial en un factor K, ¿cierto? En este caso dijimos que era 5, entonces estaremos incrementando la capacitancia en esas 5 veces. Miremos ese experimento, ¿listo? Vamos a compartir nuevamente la pantalla. Compartamos otra vez esta animación. Entonces observen que
Vamos a ponerle al dieléctrico una constante, allá la tenemos de 5. Vamos a partir de 5 milímetros de separación. Acá tenemos la capacitancia. Podemos ver la diferencia de potencial entre las placas, es de 1,5 voltios. Podemos mirar justamente el campo eléctrico entre las placas o el campo eléctrico de las cargas que son libres, en este caso 300 voltios por metro. Y cuando introducimos completamente este dieléctrico, observen que el campo eléctrico neto se redujo en 5 veces. ¿Sí? Porque recuerden que el campo eléctrico neto es la suma del campo eléctrico de las cargas libres más el campo eléctrico que va en el sentido contrario, que se indujo en el dieléctrico, que es de 240 voltios por metro. Entonces el campo neto va a ser de 60 voltios por metro. ¿Qué pasó con la capacitancia? Miremos otra vez. La capacitancia estaba en 0,7 por 10 a la menos 12 faradios. Introducimos el dieléctrico y subimos a 3,5. Subimos 5 veces la capacitancia. La carga entre las placas no ha cambiado. Pero miren que el voltaje, que está en 1,5, se va a reducir también en 5 veces. Y la energía almacenada también se va a reducir en una proporción de 1 a 5. ¿Por qué? Porque precisamente el hecho de tener ese dieléctrico allí lo que va a hacer es facilitar o hacer más fácil configurar un sistema de cargas. Traer cargas a este sistema va a ser mucho más fácil cuando tengamos el dieléctrico allí metido. ¿Alguna inquietud con respecto a eso? Para que me vayan contando y vamos discutiendo al respecto. ¿Sí? Es muy importante que nos quede bien claro esa condición o esas posibles variaciones que puede tener un sistema. Porque de ello dependerá entonces, digamos, las aplicaciones tecnológicas de los capacitores. Entonces ya hemos visto dos situaciones en las que tenemos la batería desconectada y ahora lo que vamos a hacer es mirar qué pasa, por ejemplo, con un sistema cuando dejamos la batería conectada. Entonces, lo primero es, en esta situación, pues era la situación original. ¿Sí? ¿Qué pasa con la batería conectada cuando aumento la separación? Vamos a reducir la capacitancia porque esa no depende de que la batería esté o no esté conectada. La capacitancia es solamente geometría. Entonces, simplemente, si yo separo aquí, estoy reduciendo la capacitancia. ¿Qué van a hacer las cargas? Las cargas simplemente van a emigrar de esa región de las placas porque entonces allí hay menos posibilidad de almacenar esas cargas. Entonces, observen que al aumentar la distancia, inmediatamente genero un flujo de cargas y la cantidad de cargas que tengo en cada una de las placas, efectivamente, al duplicar la distancia, se reduce a la mitad. Como tengo menos cargas, ¿qué pasa con con la energía almacenada? Estoy almacenando menos energía. Entonces, este problema, miren que lo voy a tener, digamos, multiplicado también por el factor que me relaciona los cambios geométricos que estoy generando. ¿Qué pasa con el voltaje? Miren que el voltaje se mantiene en 1,5. ¿Por qué no se duplica? ¿O por qué no se reduce a la mitad? ¿Por qué no pasa nada con ese voltaje? Porque estamos conectados aquí a una batería que le va a mantener la diferencia de potencial a esas placas. Recuerden que el sistema placa, hilo conductor y terminal de la batería está todo hecho de un material conductor y entonces todo esto se va a comportar como una equipotencial. Estamos asumiendo entonces que cuando el capacitor se está cargando, esta placa de acá, la placa superior, adquiere el potencial que tiene la terminal de arriba y la placa inferior adquiere el potencial de la terminal de abajo. Ese sería nuestro tercer caso, ¿cierto? ¿Qué pasa con el campo entre las placas? Miren que en este caso el campo entre las placas se redujo a la mitad. ¿Por qué? Porque sencillamente estamos almacenando esencialmente la mitad de la carga. Y como acá tenemos, el área no está cambiando, la densidad superficial de cargas se está reduciendo a la mitad. Y recuerden que el campo eléctrico es la densidad superficial sobre epsilon cero. La densidad se reduce a la mitad, entonces el campo eléctrico también se reduce a la mitad. Por último, en esta última situación, vamos a partir de acá, y ahora vamos a introducir nuestro dieléctrico.
Entonces nuestro dieléctrico, observen que lo que está haciendo es inmediatamente generarme un flujo de cargas. ¿Por qué? Porque me está facilitando el almacenamiento de cargas en mi sistema de capacitor. Miren que íbamos en 10 por 10 a la menos 13 columpios almacenados. Empezamos a almacenar inmediatamente más carga, empezamos a aumentar la capacitancia y empezamos a almacenar más energía. Entonces, el sistema ideal de capacitor es precisamente ese, precisamente un sistema que esté conectado a una fuente de potencial o a una batería para que así podamos almacenar la mayor cantidad de energía, la mayor cantidad de carga y aumentar al máximo precisamente esa capacitancia. ¿Cuánto aumentamos la carga almacenada? Lo aumentamos en un factor kappa. Si kappa era 5, miren que acá teníamos 10 y al entrar completamente con el dieléctrico, lo aumentamos 5 veces. La capacitancia también se aumentó 5 veces. La energía almacenada estaba en 8, por 5 llegó cerca a 40 por 10 al menos 13 joules. Entonces todo se modifica en términos del factor kappa. ¿Qué pasa con el campo eléctrico entre las placas? Miren que acá teníamos un campo de 300 voltios por metro. Cuando lo introducimos, nuestro campo neto permanece igual, permanece también de 300 voltios por metro. O sea, el campo eléctrico entre las placas no se modificó. ¿Por qué no se modificó? Porque es que miren que para modificar el campo eléctrico tengo que cambiar la diferencia de potencial o la distancia. Y recuerden la expresión de que la diferencia de potencial es la magnitud del campo por la distancia. Y acá no hemos cambiado ni la diferencia de potencial, porque estamos todavía conectados a la batería, ni la distancia, porque estamos en esta situación donde la distancia es 5 milímetros. Entonces, el campo eléctrico, su magnitud, tiene que ser la misma. ¿Listo? ¿Alguna inquietud hasta allí? No, Juan. Bien. Entonces vamos a simplemente escribir esas dos últimas expresiones, esas dos últimas yo puedo ampliar esto, ¿cierto? Ahora sí. Vamos a expresar esas dos últimas circunstancias que estuvimos realizando para que nos queden configurados básicamente 4 situaciones fundamentales de los capacitores. Los capacitores desconectados y los capacitores conectados. Entonces, esencialmente acá lo que vamos a decir es, si lo tenemos conectado, conectémoslo entonces, ahora sí, a una fuente. Recuerden que esto es una fuente que me genera una diferencia de potencial, entonces efectivamente lo que vamos a tener acá es las cargas aquí almacenadas y por acá vamos a tener entonces las cargas del signo contrario. ¿Listo? En esa tercera circunstancia o en esa tercera situación, si nosotros manteníamos o si arrancábamos de una distancia D, decíamos entonces que la capacitancia era la carga almacenada sobre la diferencia de potencial. Y aumentábamos la distancia. Eso era lo que estábamos haciendo. ¿Sí? Entonces, la diferencia de potencial que habíamos establecido como la magnitud del campo eléctrico por la distancia, cuando aumentamos la distancia, digamos un factor de 2, manteniendo el campo eléctrico, en este caso constante. No, en este caso el campo eléctrico no puede ser constante. Estamos diciendo lo siguiente, la diferencia de potencial tiene que ser la que es constante. Entonces, lo que va a ocurrir con el campo eléctrico es que precisamente se va a reducir a la mitad. Esta va a ser nuestra
situación. Vamos a correr esto por aquí y vamos a decir entonces que lo que pasa es que el campo eléctrico se tiene que disminuir por 2 para mantener esta circunstancia, ¿cierto? Entonces yo debo analizar qué es lo que permanece constante en cada una de las situaciones. En los dos primeros casos manteníamos constante la carga, porque la carga no se puede mover. En estos otros dos circunstancias vamos a mantener constante la diferencia de potencial porque estamos suministrándole esa diferencia de potencial. Entonces, en este caso, si si el campo eléctrico permanece, no, se reduce a la mitad, entonces lo que vamos a tener efectivamente es que vamos a tener una variación en la carga almacenada y cuando dupliquemos esta distancia, la carga almacenada se va a reducir a la mitad. Entonces, esta se va a reducir, en este caso, a la mitad, reduciéndonos también la capacitancia, porque este permanece constante. Listo. ¿Qué más vamos a tener o qué más podemos decir? Para el último caso, cuarto caso, que es precisamente también tener este sistema conectado y ahora poner un dieléctrico. Entonces, si el dieléctrico tiene constante K, una constante kappa igual a 5, en este caso, la capacitancia entonces, o sea, nuestra diferencia de potencial se va a mantener constante. La carga puede cambiar porque estamos conectados a la batería. Y lo que vamos a tener entonces es que la capacitancia va a ser entonces la cantidad de carga sobre la diferencia de potencial. Y en este caso, la cantidad de carga, cuando introducimos el dieléctrico, observamos que se aumentó en kappa veces, en 5 veces. Entonces la capacitancia, como esta es constante, también se va a aumentar en 5 veces. Serían como nuestras circunstancias, ¿cierto? Y por último, la diferencia de potencial era la magnitud del campo por la distancia. Esta permanece constante, esta permaneció constante, entonces el campo eléctrico también tiene que permanecer constante. Así tengamos el dieléctrico allí puesto. ¿Cómo podemos entonces, a la luz de todo esto, construir un capacitor muy grande? ¿Qué podemos hacer? Pues básicamente nosotros podemos partir de esa expresión de la capacitancia que nos dice que la capacitancia es el área por epsilon 0 sobre la distancia. Esa sería la capacitancia de quién. Esa es la capacitancia si no tenemos capacitor, perdón, si no tenemos dieléctrico. Pero justamente lo que hemos observado es que precisamente aquí la capacitancia cuando le ponemos un dieléctrico se va a incrementar en la magnitud kappa. Entonces, esta de aquí, si multiplicamos acá por un término kappa, esta de acá sería nuestra nueva capacitancia con dieléctrico. Entonces, si quiero hacer un capacitor que tenga una capacitancia muy grande, ¿qué puedo hacer? Miren que puedo ampliar las áreas de las placas. Entonces, aumentar C. Entonces, ¿qué implica? Implicará aumentar lo máximo que pueda el área. ¿Hasta cuándo puedo aumentar el área? Pues esencialmente hasta, o lo puedo hacer indefinidamente, pero entonces voy a tener un sistema que puede Hasta ser, que se acabe el presupuesto. sí, hasta que se acabe el presupuesto, exactamente. El volumen del capacitor puede ser una limitante, ¿cierto? Puedo entonces también disminuir la distancia. Disminuir la distancia de. ¿Hasta dónde puedo disminuir esa distancia? Lo más pequeñita que yo pueda,
siempre y cuando no se exceda el- la ruptura dieléctrica del material. Entonces este tiene el límite de la ruptura dieléctrica. Entonces, si yo tengo unos campos eléctricos, pues la magnitud del campo eléctrico es tal que a esa distancia el material que yo ponga entre las placas no se comporte como dieléctrico, pues entonces allí no tengo un capacitor. Por último, pues este no lo puedo modificar, eso es una constante de la naturaleza, pero este señor sí lo puedo cambiar. Entonces, usar un material dieléctrico con capa grande. Esa es la otra forma. Listo. Eh, Usualmente, ¿qué tipos de materiales se emplean? Se emplean, por ejemplo, un material que se llama mica, que es un mineral. ¿Por qué se emplea mica? Porque mica tiene un campo eléctrico de ruptura del orden de 200 por 10 a la 6 voltios por metro. Entonces miren que es comparado con los 3 millones de voltios por metro, estos son 200 millones de voltios por metro. Entonces es un valor de campo eléctrico muy grande. Y su constante capa está en el orden de 6 a 6,6, entre 6 y 6,6 básicamente. Entonces sería, la capacitancia se puede incrementar del orden de 6 veces y las distancias se pueden reducir bastante utilizando películas muy delgadas de mica. Los otros capacitores digamos de menor costo, utilizan películas de polietileno. Polietileno, por ejemplo, tiene un campo eléctrico de ruptura del orden de 18 por 10 a las 6 voltios por metro y un capa de alrededor de 3, ya que también puedo aumentar 3 veces la capacitancia y tengo del orden de 6 veces mayor ruptura dieléctrica que la que obtenemos cuando estamos en aire. Bien. Inquietudes con respecto a eso. Si no hay inquietudes, continuamos. Miren que hablamos de incrementar el área y que teníamos una situación, ¿cierto? Como decía el compañero Eduardo, hasta que se acabe el presupuesto, ¿sí? Sin embargo, hay formas de aumentar el área que no necesariamente implican la, la generación de un volumen exageradamente grande. ¿Eso cómo se hace? Eso se hace utilizando un arreglo de capacitores, utilizando varios capacitores de forma simultánea. Entonces, lo que vamos a hacer, o lo que vamos a ver en este momento, nos va a permitir entonces ahora analizar qué pasa cuando conectamos circuitos de capacitores. Para eso vamos a utilizar unos símbolos. Uno de los símbolos ya lo discutimos brevemente, es el símbolo que nos representaba una fuente de voltaje o una batería, que era un par de líneas, una más larga que la otra. Entonces este nos representa la batería, por lo general entonces también le vamos a poner a él la polaridad de la batería, indicando con una o con las dos signos cuál es la placa o la terminal positiva y la terminal negativa. Sin embargo, si no nos muestran la polaridad, podemos asumir sin problemas que la placa o la línea larga es la que nos representa la terminal a mayor diferencia de potencial. Entonces esto es una batería. Vamos a tener también interruptores. Los interruptores son, por ejemplo, los dispositivos con los cuales controlamos los circuitos eléctricos de iluminación, ¿cierto? Entonces allí vamos a tener dos posibles opciones.
los vamos a poder representar abiertos y los vamos a poder representar cerrados. Si ustedes observan, esos dos elementos o esos dos estados más bien son posibles estados en los cuales va a estar un circuito o un interruptor. ¿Sí? Entonces, lo podemos representar de esta manera cuando está abierto, utilizando incluso una flechita que nos indica que en esa dirección podemos cerrar, y cuando lo representamos cerrado, en ocasiones lo ponemos así, en ocasiones simplemente pintamos la línea continua. Una línea continua nos representa un hilo conductor o un alambre conductor. Entonces, si tenemos simplemente una línea, esto nos representa un conductor o un cable, ¿cierto? Cable de conexión. Y por último, pues ya hemos visto que los capacitores eh, los podemos representar por medio de unos elementos que son así, un par de placas paralelas. Entonces, este es el símbolo que nos permite representar capacitores. Vamos a hablar de un símbolo adicional, que es el símbolo de las resistencias. Aún no vamos a hablar de resistencias, lo vamos a hacer más adelante. Profe, Hola. disculpe la pregunta. Alguna vez en una literatura un poco vieja, la verdad, había leído algo sobre esos símbolos y aparecían los capacitores no con placas paralelas, sino una placa con línea recta y otra con una línea curva. ¿Qué significaba? Esos que son así. Exactamente así. Ah, ok, listo. Eso significa que algunos capacitores tienen una polaridad definida. ¿Cómo es que una polaridad definida? Nosotros hemos hablado que los capacitores tienen las placas paralelas, y miren que hasta el momento no hemos dicho, yo tengo que conectar esta placa de aquí a la terminal negativa y esta a la terminal positiva. Esto nos funcionaría exactamente igual. Puedes de pronto apagar el micrófono, se está metiendo todo el ruido. Eso. Esto nos hubiera funcionado exactamente igual si hubiéramos conectado esto de esta manera. ¿Sí? Solo que ahora la placa positiva se cargaría, estaría aquí, y la placa negativa hubiera ocurrido por aquí. Pero esencialmente es la misma situación. Hay algunos capacitores que por su configuración o por el material que utilizan como dieléctrico, solamente permiten que ese dieléctrico se polarice en una cierta orientación. Se conocen como capacitores electrolíticos. Entonces, dentro del capacitor, el dieléctrico tiene esas características. Y entonces esto requiere, por ejemplo, que esta terminal siempre se conecte al terminal negativo de la batería o al terminal negativo de la fuente de voltaje. En este caso, a ver, permítanme, les muestro por aquí una imagen creo que por aquí tengo unas. Estos son capacitores de tipo electrolítico. Ah, bueno, yo creo que ahí los podemos ver un poquito. Bien, miren, por ejemplo, en estos elementos, observen que una de las paticas, aquí se alcanza a observar, esta patica, por ejemplo, la de este lado, tiene una marca sobre todo el, el empaquetado, ¿cierto? Entonces, en su recubrimiento dice, esta es la patica que usted tiene que conectar al terminal negativo. La otra va conectada al terminal positivo. Es precisamente por esa razón, porque el dieléctrico se tiene que conectar de esa manera. Entonces, en la literatura, en ocasiones lo que se hace es precisamente representar o indicar la patica que va conectada al negativo con un signo o con un símbolo diferente. Pero para efectos prácticos, en lo que veamos en el curso, pues creo que no tenemos problemas si representamos el capacitor de esta manera o si lo representamos de esta, ¿cierto? Por lo general vamos a utilizar esta primera, ¿sí? Porque nosotros no estamos en el nivel de conectar
capacitores, digamos, reales. Si estuviéramos en el laboratorio, sí tenemos que tener cuidado de conectarlos adecuadamente, porque no solamente ellos requieren ser conectados de una manera, sino que si se conectan al revés, la ruptura dieléctrica es diferente en esa dirección y entonces se queman, explotan inclusive. ¿Listo? Como dice Eduardo, si se conectan al revés, ¡kabum! Queda respondida la inquietud. Sí, profe, muchas gracias. Listo. Entonces, bueno, dejemos estos dos símbolos como capacitores. Un último símbolo nos va a representar las resistencias. Las resistencias las vamos a representar con este simbolito, como con esas líneas en zigzag. Entonces, estas serán las resistencias. Luego hablaremos de las resistencias, para que de pronto no se vayan a preocupar y digan, no, pero es que esto no lo hemos visto aún. ¿De dónde salió? Entonces, generar un circuito utilizando estos elementos, miren que es sencillo. Simplemente Juan, hola, nosotros en este curso no vemos inductores. no alcanzamos a ver inductores. Vemos los principios de magnetismo y la inducción electromagnética, pero no vemos circuitos inductivos, no. Sin embargo, si te interesa ver un poquito de eso, hace un par de semestres, en el semestre de 2022, creo que fue, yo hice unas clases adicionales al tema del curso, las hice hacia el final de año, porque ese semestre terminamos temprano, pues en diciembre, terminamos como la primera semana de diciembre. Y entonces después de eso hice unas clases adicionales para un grupo de estudiantes que querían conocer un poquito más. Esas clases las encuentran allí en YouTube, de la clase 28 en adelante creo que es. Y entonces ahí hicimos circuitos, pues discutimos un poquito acerca de la inductancia, de circuitos RLC, circuitos RC, circuitos LC, todos esos circuitos adicionales. Listo. Listo. ¿Cómo era el semestre y el año? Creo que era el 2022. O sea, fue el semestre, no el semestre inmediatamente anterior, sino el antes de ese. Ah, ok. Listo. Ahí lo encuentras en el canal de YouTube, pues está allí como por playlist, están cada uno de los semestres que he dictado los cursos, entonces lo encontrás. Inquietud, Eduardo, de qué programa, en qué programa estás vos, en qué carrera? Ingeniería eléctrica. Ah, sí, te serviría de pronto conocer un poquito de eso. Bien, entonces miren que, por ejemplo, si nosotros hacemos un circuito, lo que tenemos que hacer es simplemente conectar esos elementos que estamos describiendo con símbolos por medio de hilos conductores. Entonces, este sería un capacitor. Entonces podemos decir, este capacitor tiene una cierta capacitancia. Y por acá podemos conectar una batería. No le voy a poner los simbolitos porque ya sabemos que el largo me representa entonces el, el terminal positivo. Y por aquí puedo poner un interruptor. Entonces miren que estamos conectando una batería, un interruptor, y aquí simplemente estamos cerrando ese circuito. O estamos conectando más bien los hilos conductores que me conectan la batería con una diferencia de potencial, el interruptor que lo podemos representar con la letra S y el capacitor con la letra C. Entonces ahí tenemos simplemente un circuito de batería y capacitor. Sabemos entonces que si nosotros cerramos ese interruptor, los electrones que están en esta terminal, entonces se desplazarán hasta esta placa y esa variación en el potencial hará que electrones que están aquí se desplacen hasta esta placa de acá, ¿cierto? Donde tienen un potencial más alto. Y de esa manera se me carga entonces el capacitor. ¿Hasta cuándo se carga? Hasta que esencialmente él se sature. ¿Cuándo se satura? Cuando la batería no puede realizar un trabajo adicional, porque recuerden que estamos considerando que este es el sistema que nosotros estamos analizando, el sistema solo del capacitor.
Entonces la batería sería quien hace el trabajo externo de llevar las cargas hasta ese sistema. ¿Hasta cuándo puede hacer eso? Hasta que esencialmente ya su energía o su diferencia de potencial entre las placas se equipare con la diferencia de potencial que va a existir entre estas dos placas. Entonces, desde ahí en adelante, ya él no puede hacer más trabajo para llevar nuevas cargas hasta allá. Pero resulta que cuando yo pongo allí, en el interior, un dieléctrico, lo que estoy haciendo entonces es reducir el trabajo necesario y entonces puedo llevar más cargas. ¿Sí? Entonces esa es como la manera de operar. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos un sistema de más de un capacitor conectado? Entonces vamos a considerar que ahora tenemos múltiples capacitores. Vamos a hablar de capacitores conectados en serie. Cuando hablamos de que algo está conectado en serie, es que va conectado uno después del otro. Es decir, acá vamos a tener un primer capacitor con una capacitancia dada, una capacitancia 1, y un segundo capacitor con una capacitancia 2. Entonces allí tenemos dos capacitores conectados en serie. Y ahora vamos a conectarlo con una batería y con un interruptor. Cerremos el interruptor. De hecho, vamos a pintar ese interruptor de una vez cerrado. Y miremos qué pasa en ese momento. Entonces observen que lo que va a pasar, acá tenemos una diferencia de potencial. Sabemos que la diferencia de potencial me manda electrones desde esta terminal y me los posiciona ¿en dónde? Me los posiciona en esta placa de acá. ¿Qué pasa cuando un electrón llega allí? Esencialmente, un electrón repelerá un electrón de esta placa. Pero observen que toda esta región que voy a pintar aquí, toda esta zona que está pintada aquí en rojo, es un único conductor. Es decir, es una equipotencial en sí misma. Entonces, esa carga negativa que me dejó acá atrás, una carga positiva, solamente se puede desplazar justamente hasta que llega aquí. Entonces, cuando sale una carga negativa de esta terminal de la batería, se me ubicará entonces aquí, desplazándome una carga negativa de acá, que va a poder llegar solamente hasta aquí, y por este lado, entonces una carga negativa va a abandonar, dejándome una carga positiva detrás, y llegando hasta esta región donde tiene un potencial más alto. Entonces miren que por cada una carga que salga de aquí, en cada una de las placas se me almacena también una carga. ¿Está claro ese concepto? Si sale una segunda carga, entonces acá voy a tener una nueva carga negativa, una nueva carga positiva, una nueva carga negativa y una nueva carga positiva. Entonces, si tenemos eso en cuenta, miren que lo que estamos diciendo es esencialmente la carga que estoy almacenando en el capacitor 1, que la podemos llamar Q1, y la carga que estoy almacenando en el capacitor 2, que lo podemos llamar Q2, van a ser exactamente iguales. Entonces, la carga 1 tiene que ser exactamente igual a la carga 2. Listo. Y aquí vamos a emplear un principio de la naturaleza. Miren que, recuerden que un capacitor es un elemento que está conectado o que me conecta dos elementos conductores a una diferencia de potencial. Entonces, ¿dónde van a estar las diferencias de potencial? Vamos a mirarlas poniendo un voltímetro. Entonces, vamos a poner un voltímetro con una patica desde acá hasta acá. ¿Por qué las puedo poner por acá? Porque recuerden que este conductor y este ya son equipotenciales con cada una de estas de acá. ¿Sí? Entonces le estoy poniendo antes y después de las placas.
pero esencialmente es como si hubiera medido entre las placas. Entonces, esto me va a medir la diferencia de potencial 2 y este, si lo mido por aquí, me va a medir la diferencia de potencial 1, también antes y después de las placas. Resulta que para configurar estas cargas en esta manera, el trabajo por unidad de carga equivale a la diferencia de potencial 2. Para configurar las cargas de esta manera, el trabajo por unidad de carga vale la diferencia de potencial 1. Y en últimas, miren que como esto está conectado en serie, entonces yo también podría haber conectado un tercer instrumento que me mida la diferencia de potencial entre este punto y este punto. Justamente, miren que toda esta es una equipotencial y toda esta es una equipotencial. Entonces, haber puesto este multímetro aquí, lo que me va a estar midiendo es precisamente esta diferencia de potencial delta V. Entonces, el principio de conservación que vamos a utilizar se llama el principio de conservación de la energía. Y el principio de conservación de la energía aplicado a este caso eléctrico me dice, el trabajo para llevar una carga desde aquí hasta aquí, que será entonces la suma de esta más esta, ¿sí? Trabajos por unidad de carga, es lo mismo que el trabajo por unidad de carga a través de la batería, o que el trabajo por unidad de carga que está ejerciendo esa batería. Y entonces, de esa manera yo puedo expresar que la diferencia de potencial que hay entre las terminales de la batería tendrá que ser igual a la suma del potencial en 1 más la suma del potencial en 2. Y entonces, si yo quiero, miren que C1 y C2 en ningún momento hemos dicho que son iguales. C1 puede ser diferente de C2. Y eso es muy importante porque miren que a pesar de tener o de poder ser diferentes, la carga que yo almaceno en cada una de ellas es exactamente igual. Listo. Y entonces, esto yo lo puedo simplificar. Y a eso es lo que vamos con esto de los circuitos o de los capacitores cuando los conectamos en serie. Porque la idea final es llevar esto a un capacitor equivalente. Un circuito donde yo solamente esté representando un único capacitor con mi diferencia de potencial. Entonces este será mi capacitor equivalente. ¿Cuánto será el capacitor equivalente? Pues resulta que la carga que almaceno en ese capacitor equivalente pues tendrá que ser la misma carga que almaceno en el 1 o que almaceno en el 2. Y entonces aquí miren que definimos la capacitancia equivalente como ¿quién? Como la carga total sobre la diferencia de potencial. Pero resulta que esto yo lo puedo expresar o lo puedo despejar de esta manera, es decir, es que la diferencia de potencial es la carga total sobre la carga, sobre la capacitancia equivalente. Y ya dijimos esto que teníamos aquí. Entonces, para cada uno de ellos, o para cada una de estas situaciones, miren que la diferencia de potencial en 1 va a ser ¿quién? La carga que almacené en 1 sobre la capacitancia de 1. Y para 2, la carga que almaceno en 2 sobre la capacitancia de 2. Entonces aquí lo puedo escribir lo siguiente. Como yo sé que esto es igual a la diferencia de potencial en 1 más la diferencia de potencial en 2, entonces la carga total sobre la capacitancia equivalente va a ser igual a la carga en 1
sobre la capacitancia de 1 más la carga en 2 sobre la capacitancia en 2. Y resulta que todas estas son iguales. Esto, esto y esto son factores iguales. Entonces, esta ecuación se me va a convertir en esto. 1 sobre la capacitancia equivalente es igual a 1 sobre C1, o la capacitancia 1 más 1 sobre la capacitancia 2. Y funciona aún así yo tenga 2 o si tengo 200. Entonces, en resumen, 1 sobre la capacitancia equivalente o el inverso de la capacitancia de un único capacitor en serie para un montón de capacitores que yo tenga allí va a ser entonces la sumatoria desde I igual 1 hasta el número de capacitores que yo tenga de 1 sobre la capacitancia de cada uno de esos capacitores. Entonces esta expresión que tenemos aquí la conoceremos como precisamente la capacitancia equivalente de un circuito en serie. Pongámoslo aquí de capacitores en serie. ¿Alguna? Profe, no debería ser el inverso de la capacitancia porque pues ahí tenemos 1 sobre C equivalente, no C equivalente como tal. ¿Cómo así? Así que esa ecuación que usted tiene ahí me está diciendo que es la capacitancia equivalente, pero es que yo ahí tengo en realidad es 1 sobre la capacitancia, o sea, el inverso. Sí. Entonces no debe. Eso es lo que me estás diciendo. Exacto, eso. Listo. Entonces, listo, capacitancia equivalente, el inverso de la capacitancia equivalente de capacitores en serie. Entonces, digamos que esa es la fórmula para obtener la capacitancia equivalente. Despejo este término de capacitancia equivalente de acá. Listo. Entonces sería 1 sobre esta sumatoria que voy a obtener aquí. Entonces, si yo tengo 2 capacitores, pues aplicaríamos esta expresión, ¿cierto? Esta que tenemos acá. Si tengo n capacitores, pues simplemente sumo los inversos de cada una de sus capacitancias y obtengo el inverso de la capacitancia equivalente. ¿Listo? Ahora miremos otra posible situación que vamos a tener empleando otro principio de la naturaleza que se llama el principio de conservación de la carga. Entonces, el principio de conservación de la carga me dice que la carga eléctrica no se crea ni se destruye. ¿Sí? Y que cada vez que yo genero una cantidad de carga de un signo, pues entonces se me genera una cantidad de carga del signo opuesto. ¿Sí? Esencialmente lo que estoy haciendo es separar átomos que estaban en una condición neutra y llevarlos a una condición cargada. Entonces, principio de conservación de la carga. ¿Qué es lo que vamos a tener entonces allí o para qué nos va a servir ese principio? Resulta que la situación de capacitores en serie pues es una situación particular, pero en ocasiones vamos a tener también capacitores en paralelo. ¿Y cómo debemos proceder? Entonces miren que esta sería la situación de capacitores en paralelo. Vamos a decir que tenemos un capacitor, digamos el capacitor 2. Acá vamos a tener otro capacitor. Vamos a conectar. Ay, pero ¿qué es esto? Acá tenemos un capacitor 1, por ejemplo. Y ambos van a estar conectados a, a una única batería o a una única fuente de voltaje. Van a estar conectados a una diferencia de potencial. Nuevamente, ¿qué ocurre entonces cuando de acá sale una carga negativa? Entonces sale una carga negativa y llega a esta posición. Y en esta posición esa carga negativa solamente tiene 2 caminos. O se viene para esta placa o se viene para esta placa. No puede irse para las 2 placas simultáneamente. Entonces, si decidió que se iba a alojar en esta placa, entonces la placa opuesta me va a quedar cargada positivamente. Ya sabemos por qué, porque una de las cargas negativas de esta placa, de ese material conductor, va a ir y busca la región de potencial eléctrico más alto.
podemos tener una segunda carga que vamos a pintarla con este otro color. Sale. Y de pronto esta decidió que se iba entonces para esta otra placa. Entonces, de allí me va a salir entonces una carga negativa, dejándome una carga positiva detrás. En últimas, miren que las cargas, o que más bien el número de cargas total, llamemos esto el número de cargas total, tendrá que ser equivalente ¿a quién? Al número de cargas que se acumuló en el capacitor 1, que podemos expresarlo como N1, y al número de cargas más el número de cargas que se acumuló en este capacitor 2. Listo. Por lo tanto, la carga total será entonces la carga del capacitor 1 más la carga del capacitor 2. Resulta que ahora es mucho más sencillo, más claro, si nos damos cuenta también de que esta terminal es una equipotencial con toda esta zona de acá, con esta placa y con esta placa. Es decir, todo esto que tenemos aquí, esta placa, este hilo conductor, esta terminal de la batería y esta otra placa, todos están al mismo potencial. Y por el otro lado, vamos a tener que toda esta región, esta placa, esta terminal y sus hilos conductores, todos van a estar a la misma diferencia de potencial, o al mismo potencial eléctrico más bien. Entonces, entre toda la región de la izquierda y toda la región de la derecha que tenemos allí, vamos a tener la misma diferencia de potencial, sea que la medamos entre estos dos puntos, entre estos dos puntos o entre estos dos puntos. Y entonces, si yo quiero reemplazar ese sistema por un sistema de capacitor equivalente, entonces digamos, este es mi capacitor equivalente, donde tengo un único capacitor y una única fuente de potencial eléctrico o una única batería, delta V, entonces podemos decir, recordando que la capacitancia es la carga sobre la diferencia de potencial. Entonces podemos decir que la carga total la vamos a poder representar como la capacitancia equivalente por la diferencia de potencial y que esto es igual. Y de aquí podemos decir que la carga en 1 no es otra cosa que la capacitancia en 1 por la diferencia de potencial más, y de acá saldría la carga en 2 por la diferencia de potencial. Y entonces, como las diferencias de potencial son las mismas en todas partes, esto se cancela, esto se cancela, esto se cancela, y llegamos entonces a la expresión que nos dice que en este caso la capacitancia es la capacitancia de la una más la capacitancia de la otra. O en términos generales, que la capacitancia equivalente de un sistema de un sistema de capacitores que estén en paralelo es la suma de los n capacitores que estén en paralelo. Esa es simplemente, pues, esta sería nuestra expresión, como aquí resaltada, de la capacitancia equivalente a un sistema de capacitores en paralelo. Y entonces, ¿qué debemos hacer o qué debemos considerar? Pues que en ocasiones nosotros tenemos que resolver paso a paso los sistemas. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un punto A aquí, y acá tenemos un capacitor de 4, digamos, microfaradios. Acá vamos a tener un capacitor de 1 microfaradio. Por acá vamos a poner un capacitor de 3 microfaradios. Por acá vamos a tener
otro elemento que sea, por ejemplo, un capacitor. Estos dos, este va a ser de 6 microfaradios, este va a ser de 2 microfaradios, y por acá pongamos otro, ahí como para terminar. Desde el punto B y este digamos que es de 8 microfaradios. Entonces, bien, en este caso, por ejemplo, miren que no nos están dando la batería. Lo que nos van a preguntar es cuánto es la capacitancia equivalente entre los puntos A y B. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 capacitores diferentes. ¿Cómo debemos proceder? Entonces, lo primero que hay que hacer es buscar cuáles de ellos se simplifican fácilmente. Miren que es mucho más sencillo cuando tenemos, por ejemplo, sistemas de capacitores equivalentes en paralelo. ¿Por qué? Porque simplemente es sumar las capacitancias. En este caso, este sistema, esta región de acá, que podemos pintar en colores, la región amarilla, es un sistema de capacitores en paralelo. Esta región en verde es otro sistema de capacitores en paralelo. Y luego de que tengamos esos dos resueltos, esta que está en azul, ¿sí?, será un sistema de capacitores en serie. Esta que está en naranja es otro sistema de capacitores en serie. Y finalmente vamos a tener este que está en, no sé, rosado, como si fuera un sistema de capacitores en paralelo entre A y B. Entonces, vamos paso a paso. Vamos a ver el que está en amarillo. Entonces, el que estaba en amarillo, creo que era este amarillo. Bueno, en esta situación teníamos un capacitor de 1 microfaradio. Acá simplemente voy a poner los valores numéricos y no voy a poner las unidades, ¿sí? Porque aplicaría exactamente igual si son nanofaradios o si son picofaradios. Pues la capacitancia va a conservar las unidades. ¿Qué sí debemos tener cuidado? Y por favor les pido que pongan mucha atención a resolver los problemas, porque las capacitancias pueden estar en unidades mezcladas, algunos en picofaradios, algunos en nanofaradios. A mí en los parciales, por ejemplo, me gusta poner mezclas para ver si ustedes sí están poniendo cuidado. Entonces, tengan cuidado con este tipo de situaciones. Acá tenemos 1 microfaradio y 3 microfaradios. Entonces, la capacitancia equivalente de este sistema la podemos obtener a partir de ¿qué? La capacitancia equivalente va a ser la suma de las dos capacitancias. Entonces, va a ser 1 microfaradio más 3 microfaradios. Eso serían 4 microfaradios. Miren que efectivamente cuando tenemos entonces un capacitor en paralelo, estamos aumentando la capacitancia. O sea, simplemente podemos almacenar más cargas. Entonces esa es una alternativa a la situación que teníamos con el cuento de las áreas. Acá podemos aumentar el área simplemente poniendo más capacitores en paralelo. Bien, ahora resolvamos este que está en verde. En verde tenemos uno de 6 microfaradios en paralelo con uno de 2 microfaradios. La capacitancia equivalente, vamos a ponerle por aquí para distinguir 1 y 3, 1 y 3. Este sería la capacitancia equivalente entre 6 y 2. Esta sería entonces de 6 microfaradios más 2 microfaradios, sería 8 microfaradios. Listo. ¿Cómo va el problema en este momento? Miren que ahora el problema va entonces así. Va, punto A, por acá tengo un capacitor de 4, que todavía no lo he tocado. Por acá me quedó un capacitor de otros 4. Por acá me quedó un capacitor de 8. Y por acá me quedó otro capacitor de 8, que era el que teníamos desde el principio que todavía no hemos tocado. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Resolvamos, por ejemplo, el que está en azul. Pero el azul es simplemente un capacitor en serie. Y en naranja me quedó, naranja,
me quedó el otro capacitor en serie. Entonces la capacitancia equivalente de esta zona que está en azul la puedo obtener como 1 sobre la capacitancia equivalente de este 4,4 es 1 sobre 4 microfaradios más 1 sobre 4 microfaradios. Esto me da entonces 1 sobre 2 microfaradios y por lo tanto esa capacitancia equivalente en la parte de arriba es de 2 microfaradios. Listo. Y para la parte de abajo, 1 sobre capacitancia equivalente de este que era de 8 y 8 es 1 sobre 8 microfaradios más 1 sobre otros 8 microfaradios. Esto me da 1 sobre 4 microfaradios. Y la capacitancia equivalente de este 8,8 es 4 microfaradios. Entonces miren que si yo pongo capacitores en serie, lo que estoy haciendo es reducir efectivamente la capacitancia que yo puedo tener. Y entonces, el problema ahora es simplemente un par de capacitores en paralelo. Un capacitor de 2 microfaradios aquí arriba, conectado con un capacitor de 4 microfaradios aquí abajo, entre A y B. Y eso es una capacitancia otra vez en paralelo, que era este que está todo contenido en rosado. ¿Sí? Y la capacitancia equivalente, entonces, esto se me va a convertir simplemente entre A, el capacitor equivalente, y B, será entonces la suma de esas capacitancias. Será 2 microfaradios más 4 microfaradios. Esto será 6 microfaradios. ¿Para qué será que uno quiere tener o hacer conexiones de varios capacitores? O sea, ¿cuál es la razón para hacerlo? Porque tal vez en el mercado no hay la capacitancia que yo quiero. Exactamente, esa es la razón fundamental. Resulta que en el mercado, así como vimos en esta imagen que les mostré hace un momento, que ya no sé qué la hice, aquí está. ¿Sí? En el mercado las capacitancias vienen definidas por ciertos valores. Miren que por ejemplo este es de 1000 microfaradios, este es de 4,7 microfaradios, este es de, no sé, no alcanzo a leer allí, 220, este es de 0,47. Entonces mire que por ejemplo el 4,7 y el 4,7 son dos tipos de capacitores con un mismo valor, digamos, de coeficientes, ¿cierto? Entonces, hay unos valores estandarizados para las capacitancias comerciales. Entonces, si usted como diseñador de un circuito eléctrico necesita una capacitancia específica y el mercado no le ofrece ese valor, entonces tiene que empezar a jugar con circuitos de capacitores hasta obtener el valor que requiere. ¿Listo? Eso es lo que uno debe entonces hacer. Ahora bien, eso era, digamos, la parte de determinar cuál sería la capacitancia equivalente. ¿Hasta ahí está fácil o está complicado? Está fácil, ¿cierto? Pero resulta que en algunas circunstancias también nos interesa conocer cuál es, digamos, la diferencia de potencial entre los diferentes puntos en un circuito eléctrico. Hagamos otro ejemplo. Vamos a decir entonces que en esta situación vamos a tener una batería de 12 voltios que va a estar conectada por aquí a un capacitor 1 que va a ser de 12 microfaradios y conectado a un par de capacitores en paralelo. Este va a ser de 2 microfaradios, este capacitor 2 microfaradios, y por acá este capacitor 3 va a ser de 4 microfaradios.
Mm, listo. Y conectemos esto al extremo negativo. Bien. ¿Qué nos va a interesar determinar en esta situación? Nos va a interesar determinar no solamente la capacitancia equivalente, que ya vimos que es muy fácil de hacer en este caso, ¿cierto? Sino también nos va a interesar conocer, por ejemplo, las diferencias de potencial. En términos del argot de circuitos eléctricos, a estas diferencias de potencial se les suele decir las caídas de potencial, ¿verdad? Porque el potencial entre un punto y otro es distinto. Entonces es como si cuando fluye la corriente o cuando estamos determinando el potencial entre dos puntos, hubiera una caída de potencial. Entonces, listo, vamos a medir entonces la diferencia de potencial entre dos puntos en el capacitor 1 y vamos a medir la diferencia de potencial entre este punto, vamos a ponerlo por aquí mejor, y este punto de acá. Y por acá me faltó ponerle esta diferencia de potencial 2. Nos podemos dar cuenta por anticipado que por el principio de conservación de la energía del que ya hablamos, miren que estamos yendo desde este punto y estamos midiendo la diferencia de potencial entre un extremo y otro del capacitor y luego entre este y este. Y eso efectivamente entonces será la diferencia de potencial total. Entonces ahí de entrada, si sumando delta B1 con delta B2 no obtenemos justamente 12 voltios, sabemos que cometimos un error en el cálculo. Entonces esa va a ser la primera de las cosas que vamos a determinar. Entonces vamos a determinar la capacitancia equivalente, vamos a determinar delta B1, vamos a determinar delta B2 y vamos a determinar cuántas son las cargas que se almacenan en cada capacitor. La carga 1, carga 2 y carga 3. Listo. Miren que entonces acá directamente tenemos un capacitor que está en paralelo, con un capacitor de 2 y un capacitor de 4 microfaradios. Entonces el capacitor equivalente entre 2 y 3 será un capacitor de 6. Entonces directamente ya podemos hacer eso muy rápido, ¿cierto? Entonces tenemos acá los 12 voltios de la batería. Vamos a tener acá mi primer capacitor de 12 microfaradios y el equivalente entre estos dos será un capacitor de 6 microfaradios. Me quedaron un par de capacitores. Digamos, esto es la capacitancia de 2 y de 3. Voy a ponerlo por aquí para que cuando estén revisando los procedimientos o quieran volver a ver la clase, pues vean qué fue lo que hicimos. Entonces acá dijimos es la capacitancia de 2 más la capacitancia de 3, que efectivamente es de 2 microfaradios, más 4 microfaradios. Y estos son 6 microfaradios. Listo. Es la capacitancia de 2, 3. Ahora, la capacitancia equivalente pues, nos llevará entonces a convertir ese circuito en uno que sea con la diferencia de potencial de 12 voltios, dado por la batería, un capacitor equivalente, que podemos llamar capacitor equivalente 1, 2 y 3, porque me lo resume a todos, y estará conectado entonces con la batería. Discúlpeme un segundo. Bien, entonces la capacitancia equivalente la podemos determinar con la fórmula de que la capacitancia 1, 2 y 3, porque acá tenemos un sistema de capacitores en serie, es el inverso de la capacitancia 1 más el inverso de la capacitancia de 2 y 3. Es el inverso de la capacitancia equivalente, 1, 2, 3, esto es equivalente, será 1 sobre 12 más 1 sobre 6. Entonces miren que esto sería lo equivalente a tener
2 doceavos. Y acá tenemos un doceavo. Esto será entonces 3 doceavos. Pero resulta que esto es la capacitancia, el inverso de la capacitancia equivalente. De acá nosotros podemos despejar la capacitancia equivalente 1, 2 y 3. Esto será el inverso de 3 doceavos. O sea, 1 sobre 3 doceavos, y eso precisamente es 4 microfaradios. Listo. Entonces ya tenemos cuánto es el valor de la capacitancia equivalente, que era una de las preguntas del problema. Ahora, habíamos dicho que la diferencia de potencial, si yo sumo la diferencia de potencial a través del capacitor 1 y a través de esta par de capacitores que están en paralelo, eso me tiene que dar 12 voltios. Entonces vamos a escribirlo por aquí. La diferencia de potencial, que es de 12 voltios, tiene que ser igual a la diferencia de potencial 1 más la diferencia de potencial entre 2 o a través del sistema 2-3. Bien. ¿Qué nos vamos a dar cuenta también? Pues que esencialmente el sistema 2-3 está en serie con el sistema o con el capacitor 1. ¿Sí? Entonces, la carga que se me almacene en este capacitor solito tendrá que ser equivalente a la carga que se me almacene en el sistema de capacitores que están aquí en paralelo. Pero miren que acá los estoy representando como uno solo. Pero hay que tener en cuenta, no se nos puede olvidar, que el principio de conservación de la energía nos dice que si yo mando una carga por acá, se va a acumular en esto, que es como si fuera una placa de un único capacitor, y esto me va a mover una única carga hacia esta segunda placa, y esta me va a mover una única carga hacia la terminal positiva. Entonces, la carga que yo almacene en cualquiera de estas placas tiene que ser igual. Bien, y entonces, de esa manera yo puedo decir, es que la carga que yo almacené en el capacitor 1 tendrá que ser igual a la carga que almacene en el sistema 2-3. Y a partir de eso, sabiendo esa situación, entonces yo puedo convertir esta diferencia de potencial en la carga 1 sobre la capacitancia 1, más de este saldría que la carga que está en 2-3 con la capacitancia entre 2 y 3, esto tiene que ser igual a 12 voltios. Pero miren que dijimos que las cargas son iguales, ¿cierto? Bueno, cuando reemplazamos las capacitancias, entonces nos damos cuenta que la carga 1 sobre la capacitancia 1 es de 12 microfaradios, y la carga en 2-3, la equivalente a 2-3 es 6 microfaradios. Entonces por acá tenemos 6 microfaradios. Lo podemos expresar si sacamos el mínimo común entre estos dos, o sea, el múltiplo entre estos dos, que serían 12, multiplicamos acá por 2 arriba y abajo, y efectivamente nos va a quedar entonces que 12 voltios es igual a la carga 1 sobre 12. No me voy a llevar estas unidades por el momento, ya sabemos que son microfaradios, más 2 veces la carga 2,3, también sobre 12. Y esto es lo mismo que, como las cargas Q1 y Q23 son iguales, así yo lo expresara en términos únicamente de la carga Q1. Entonces esto me quedaría 3 veces la carga Q1 sobre 12. Miren que acá yo puedo despejar entonces directamente la carga Q1. ¿Cómo me queda? Me queda 12 voltios que tengo por acá multiplicado por 12, vamos a ponerles las unidades, microfaradios sobre 3. Esto me da 12 por 12, 144,
dividido 3, 48. Y este micro, entonces también lo puedo mantener para las unidades de la carga. Si no lo quiero hacer así, simplemente puedo convertir este microfaradio en 12 por 10 a la menos 6 faradios para que al multiplicar voltios por faradios obtenga culombios. Entonces, otra vez, mucho cuidado con el manejo de unidades. Esto me da 48 microculombios. Y esa es una de las respuestas que el problema me pide. ¿Cuánto es la carga en 1? Como ya conozco cuánto es la carga, miren que ya puedo entonces determinar directamente el voltaje. Miren que el voltaje, la diferencia del potencial en 1, era la carga en 1 sobre la capacitancia en 1. Y estos son 48 microculombios, perdón, sobre 12 microfaradios. Y eso me da, se me cancelan los micros con micros y me da 4 voltios. Esa es otra de las inquietudes o de las cuestiones que necesitamos resolver allí. ¿Qué más podemos decir? Pues ya sabemos que estos son 4 voltios, pero por aquí habíamos dicho que entre este, que son 4, y este, que no conocemos, debemos obtener 12 voltios en total. Desde una vez ya podemos decir que la diferencia de potencial entre 2 y 3 tiene que ser de 8 voltios. Entonces, recordando que... ¿Sí? ¿Quién iba a decir algo que abrió el micrófono? Profe, yo quería preguntarle si es necesario hacerlo de esa forma o se puede de pronto desarrollar por otro camino utilizando de pronto divisores de voltaje y luego sí relacionando con las ecuaciones. Lo puedes hacer como quieras, siempre y cuando esté bien justificado. ¿Sí? O sea, en el procedimiento del examen tú lo puedes hacer como quieras, pero lo que sí no está permitido es que simplemente lleguen, por ejemplo, y me digan, a ver, por ejemplo, algo como esto. Que pongan este sistema así y entonces de una vez digan, entonces la capacitancia equivalente es 6. No, porque yo sé que hay sistemas y hay software que hacen esto automáticamente, ¿cierto? Que hacen ese cálculo. La idea es que ustedes demuestren que sí saben hacer ese cálculo. Lo mismo pasaría si lo haces por otro método diferente. O sea, este simplemente es un método en el que estamos aplicando, veamos lo que hemos visto, los conceptos físicos que hemos desarrollado. Entonces, si lo quieres hacer así, perfecto. Si lo quieres hacer por otro método, haces los procedimientos propios del método, ¿listo? Pero los justificas. ¿Está claro? Sí, de hecho, pues es exactamente lo mismo, solamente que lo haría de atrás para adelante, porque yo primero hallo los voltajes y luego sí lo relaciono con la ecuación que pues sabemos de la diferencia de voltaje con capacitancia y que hay carga, y despejo la carga de ahí, pues conociendo ya la capacitancia que hallamos anteriormente pues en las equivalentes. Entonces, es exactamente lo mismo, pero revuelto. No hay ningún problema. No hay ningún problema. O sea, yo les explico aquí un método, no les impido que ustedes, si conocen o si han trabajado otros métodos o si tienen mayor facilidad por otro lado, pues lo hagan también de esa manera. Entonces, simplemente desarrollen todo el procedimiento de tal forma que uno vea qué fue lo que hicieron. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bien. Entonces, miren que acá ya simplemente llegamos a la diferencia de potencial que hay entre 2 y 3, que era otra de las preguntas que teníamos acá. Miren que la diferencia de potencial entre este punto y este punto es la misma que vamos a tener entre este punto y este punto. Sí, porque acá teníamos un sistema que estaba en paralelo. Entonces no estamos haciendo otra cosa que medir esto mismo, este mismo, para que quedemos claro, este mismo es el mismo B23 que teníamos
si lo hubiéramos medido por acá. Listo. Entonces no hay ninguna diferencia entre esos dos. Y como ya conocemos esa diferencia de potencial, entonces miren que en el sistema en paralelo puedo determinar la carga que se almacenó en 2 y la carga que se almacenó en 3 simplemente empleando este valor que acabamos de encontrar. Entonces la carga que almacené en 2 no es otra cosa que la capacitancia de 2 por esa diferencia de potencial entre 2 y 3. ¿Que era cuánto? 2 microfaradios por 8 voltios. Entonces esto me da 16 microculombios. Y la carga en 3 es la capacitancia de 3 por la diferencia de potencial entre 2 y 3, que eran 4 microfaradios por los mismos 8 voltios. Eso sería 32 microculombios. Miren que lo que acabamos de encontrar es precisamente coherente con lo que estábamos esperando obtener. Miren que acá tenemos 16 microculombios en uno de los capacitores que estaban paralelo, más 32 microculombios que está en el otro capacitor, es exactamente 48 que teníamos en el capacitor 1. ¿Sí? La diferencia de potenciales, 4 y 8 me da los 12. O sea, ya tenemos los 6 parámetros que nos estaba pidiendo el problema. Las cargas en 3, 2, 1, las diferencias de potencial entre los capacitores o en el capacitor 1 y en el capacitor 2 y 3 y la capacitancia equivalente. Ya tenemos todas las 6 respuestas. ¿Listo? ¿Hay alguna inquietud hasta allí? ¿Algún comentario? Bien. Bueno, entonces todavía nos quedan un poquito de la clase. Vamos a empezar a hablar entonces ahora de un elemento. Resulta que estos circuitos que estamos haciendo acá, pues esencialmente lo que nos están permitiendo, lo que nos están mostrando, es que precisamente nosotros podemos almacenar la carga en esos capacitores. Pero habíamos dicho que una de las razones de precisamente almacenar la carga era poder realizar trabajo con esa carga que estamos almacenando. Para poder cuantificar eso, necesitamos saber cuántas cargas están fluyendo por los conductores. Y para empezar a cuantificar, entonces vamos a tener que precisamente medir el número de cargas que están atravesando o que están viajando por ese conductor. Entonces, para eso vamos a plantear esta situación que vamos a considerar aquí. Vamos a decir, tenemos una sección transversal o tenemos un área, esto es simplemente un área, y vamos a considerar que la corriente, que las cargas eléctricas están viajando. Acá voy a hacer una cosa y vamos a decir lo siguiente, vamos a considerar que lo que se están moviendo son cargas de signo positivo. ¿Por qué vamos a considerar que las cargas son de signo positivo? Por convención, cuando hablamos de convenciones, algo así como históricamente se consideraba que lo que se movían eran cargas positivas. Cuando teníamos un conductor, lo que se movían eran las cargas positivas, mientras que las cargas negativas no se movían. Entonces, esa convención permaneció a pesar de que después se descubrió que quienes se movían eran las cargas de signo negativo. Entonces, simplemente nosotros vamos a mantener esa convención. Entonces, por convención, las cargas que se mueven son positivas. Bien. Entonces, ¿qué nos va a interesar conocer? Resulta que cuando esas cargas positivas atraviesan una cierta área, vamos a considerar ese flujo de cargas positivas. Recuerden que ya hemos hablado de flujos cuando estábamos describiendo la ley de Gauss. Decíamos el, el, el vector, ¿cierto?, del campo eléctrico forma un ángulo con una cierta área
y al producto punto de ellos dos lo conocemos como flujo. Pero ahora entonces vamos a considerar que esas cargas están atravesando esa superficie o esa área de forma perpendicular. ¿Sí? Y vamos entonces a cuantificar. Vamos a proponer una nueva cantidad que nos permita medir cuánto es el número de cargas que están viajando, que están atravesando una cierta área, una, una cierta área que podemos llamar simplemente A. Entonces, vamos a denominar esa cantidad, vamos a llamarla corriente promedio. Entonces, la corriente promedio, que simplemente la vamos a llamar I promedio, I mayúscula, ¿sí? Simplemente va a estar definida como cuánta carga está viajando en una unidad de tiempo o está atravesando. Entonces nos dice carga que cruza esa superficie A de forma perpendicular durante un cierto tiempo o por unidad de tiempo. ¿Y por qué es importante esa parte de la perpendicularidad? Porque resulta que si yo considero que las cargas, digamos, no se están desplazando completamente perpendiculares a la superficie que estoy considerando, pero que se están desplazando, digamos, formando un ángulo, digamos que esta carga, por ejemplo, venía por aquí, esta carga positiva venía por aquí y cruza formando un ángulo, ¿sí? Entonces, únicamente vamos a considerar como si no hubiera cruzado la carga completa, sino como si hubiéramos cruzado únicamente la proyección. Pongamos el ángulo más bien, no en este punto, sino que pongámoslo por aquí. El ángulo que forma esa dirección de desplazamiento con respecto a la normal. Listo. Entonces podemos hablar de que, por ejemplo, no cruzó una carga completa, sino que cruzó, por ejemplo, media carga, porque realmente esa carga no cruzó de forma perpendicular, sino que cruzó formando un ángulo. Entonces, utilizando el coseno del ángulo que esté formando, podríamos decir, es que está cruzando media carga. Si, por ejemplo, la carga se desplazara justamente paralela a la superficie, no la está cruzando, entonces su proyección sobre el vector normal a la superficie, sobre este vector normal, sería 0. Entonces no tenemos una carga que atravesó la superficie. Listo. Entonces, si consideramos eso, este parámetro I promedio nos va a permitir determinar cuántas cargas se están moviendo por unidad de tiempo. Listo. A ese término lo vamos a llamar, o vamos a ponerle un apellido incluso, vamos a llamarlo corriente eléctrica, y vamos a decir que esto es la convencional. ¿Por qué le ponemos el apellido convencional? Precisamente porque, como dijimos aquí, por convención, lo que se mueven son cargas positivas. Cuando nosotros hacemos que el diferencial de tiempo sea muy pequeñito, o sea, cuando delta t tiende a 0, sabemos que las cantidades diferenciales se me convierten en derivadas. Entonces a eso lo podemos llamar la corriente instantánea. La corriente instantánea es lo que llamaríamos el límite cuando delta t tiende a 0 de la corriente promedio. ¿Sí? Entonces esto no es otra cosa que el límite cuando delta t tiende a 0 de delta q sobre delta t, y esto se nos convierte en la corriente instantánea, que sería dq sobre dt, simplemente por convención también.
Y nuevamente estamos hablando de que es carga que está cruzando perpendicularmente una cierta superficie. Con esa condición de que las cargas que están cruzando son cargas positivas, entonces miren que estamos diciendo Q es mayor que cero. Eso es simplemente lo que estamos diciendo. Entonces, sabemos que si para nosotros las cargas positivas se están moviendo en una cierta dirección, eso son cargas positivas, y en esa dirección entonces estamos hablando de la corriente convencional, podemos hablar de que en la otra dirección van a ir las cargas negativas, es decir, nuestros electrones. Y a esto se le llama la corriente electrónica. Nosotros, cuando hablemos de corriente, salvo que hagamos un énfasis en que es la corriente electrónica, siempre vamos a estar hablando de la corriente convencional. Bueno, ¿está claro? ¿O hay alguna inquietud con respecto a eso? No sé, me parece raro eso de la proyección de la carga. Lo que tienes que considerar es que no todas las cargas se van a mover, digamos, en una dirección única o en una dirección paralela, sino que las cargas pueden estar cruzando esa área en diferentes direcciones. Ya vamos a ver precisamente por qué ocurre esa proyección o por qué tenemos que considerar esa proyección. ¿Listo? Sí, esa es la pregunta. Juan, entonces teóricamente, si se tiene en cuenta, o sea, la carga convencional sería diferente a la carga perdón, a la corriente electrónica. La corriente convencional y la corriente electrónica son Exacto. exactamente iguales en magnitud, pero lo que las diferencia es el sentido en el que se desplazan las cargas. Lo decía porque como en una son cargas positivas y en el otro cargas negativas y también con lo del ángulo con el cual atraviesan el área. Entonces, pues por eso estaba pensando en que teóricamente deberían ser diferentes, ¿no? O sea, Mm, porque es que el ángulo con el cual atraviesa esa área transversal, pues puede variar. Pues, sí, sí puede variar, pero lo que puedes hacer es casi que imaginarte que si, por ejemplo, si estás considerando una carga positiva que está trabajando en esta dirección, es como si una carga negativa estuviera atravesando en la dirección, en la misma dirección, pero en el otro sentido. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el volumen, la cantidad de cargas que están viajando, harán que en promedio, ¿cierto? Ellas atraviesen esa área en un sentido, ¿cierto? Es básicamente lo que queremos representar. Ah, entendido. Eso, Juan. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tomamos un trozo de un material conductor, digamos, esto es un material conductor. Ahorita habíamos dicho, vamos a tomar un área, pero ahora tomemos un pedazo de un material que sea conductor. Listo. Y vamos a decir, es que resulta que cuánta es, y aquí establezcamos que esta es el área que queremos analizar. Entonces, este es el área que queremos analizar. ¿Cuántas cargas van a atravesar esa área en una unidad de tiempo? Entonces, digamos, las cargas que van a atravesar esa área en una unidad de tiempo serán las cargas que se encuentren a una distancia, ¿sí? Supongamos que son cargas positivas que se están moviendo hacia allá, que se estén desplazando a una cierta velocidad y que estén contenidas en un tamaño tal que si yo multiplico la velocidad de desplazamiento, llamemos la velocidad de desplazamiento, por delta t, miren que si yo multiplico velocidad por tiempo, obtengo una distancia.
Entonces, acá lo que estoy diciendo es, todas las cargas que estén contenidas en esta parte del cilindro, o en esa parte de ese conductor, van a ser las que van a poder atravesar mi área de interés. ¿Sí? Si una carga estaba más atrás de esa región o de ese volumen que me está encerrando, el producto entre área y esta distancia que es B por delta T, entonces esta carga no va a ser capaz de atravesar por esta área. ¿Sí? También vamos a considerar que cada una de esas cargas tiene una magnitud de carga Q. Entonces yo puedo reescribir la corriente, que la habíamos definido como la diferencia de, pues el delta de cargas por unidad de tiempo, considerando que cada una de esas cargas tiene una carga Q. Entonces digamos que hay una cantidad de cargas Q. Digamos que esto es la carga de la partícula cargada, que van a ser entonces una cierta cantidad de cargas N. Entonces en esta región, en este delta X, hay una cantidad de cargas N que van a atravesar o que van a estar contenidas en ese volumen, y el volumen estará dado por ¿quién? Por A delta X, y acá vamos a dividir por la unidad de tiempo. Miren que este término de acá, este que tenemos acá, me corresponde a esa velocidad al cual se están desplazando esas cargas en el conductor. Y este término de acá corresponderá a ese volumen donde están encerradas las cargas que van a lograr atravesar el área A. El volumen que encierra las cargas que atraviesan A. Listo. Vamos a definir entonces ese término N, porque N es muy importante. N es el número de cargas o la densidad de portadores de carga por unidad de volumen. Vamos a ponerlo por aquí. N es la densidad de portadores de carga por unidad de volumen. ¿Por qué es muy importante ese parámetro N? Porque resulta que no todos los materiales van a poder tener la misma cantidad de portadores de carga. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de que para que haya una corriente, tenemos que tener cargas que estén en movimiento. O sea, si las cargas están estacionarias, no hay cargas que van a atravesar esta superficie A, por un lado, ¿cierto? Si el material no tiene cargas libres, entonces no podrá haber cargas que atraviesen la superficie A. Y entonces eso nos indica o nos explica por qué hay materiales que llamamos conductores, por qué hay materiales que llamamos aislantes o dieléctricos, y por qué hay materiales que llamamos semiconductores. Entonces, en términos generales, ¿qué podemos afirmar a partir de cada uno de estos tipos de materiales? Entonces, para los materiales conductores vamos a tener un N grande. Para los materiales dieléctricos vamos a tener un M pequeñito. Y para los materiales semiconductores, pues diría uno que no es ni grande ni pequeño, sino más bien que es un N que depende de otras variables.
¿Por qué es importante eso? Porque resulta que los materiales semiconductores suelen comportarse, eh, suelen comportarse empleando regiones. Por ejemplo, habrá materiales semiconductores que van a conducir cuando se alcancen ciertos rangos de temperatura. Es decir, que cuando el material llegue a esa temperatura, va a incrementar el número de portadores de carga. Y entonces, en ese caso, va a poder tener una corriente. Pero si no alcanza esa corriente, esa temperatura, pues no tendrá suficientes portadores de carga para conducir la corriente. Habrá otros materiales semiconductores que, por ejemplo, van a tener portadores de carga disponibles cuando haya un campo eléctrico externo. Otros que lo van a poder hacer cuando tengan una cierta presión. Otros que van a tener esa corriente cuando haya un campo magnético. Entonces, por eso, digamos que esto no es tema precisamente de este curso. En el curso nos vamos a centrar únicamente en conductores y en dieléctricos. Particularmente, pues nos interesará justamente los materiales conductores en esta parte del curso, porque es a partir o en las cuales podemos considerar corrientes eléctricas. Ya vimos que en los materiales dieléctricos, como los que poníamos entre las placas del capacitor, lo que ocurría era que se iba a polarizar el material, se iban a formar campos eléctricos. Entonces, si nosotros consideramos esas expresiones que hemos planteado hasta el momento, entonces podríamos decir entonces que la corriente, la vamos a definir entonces como ¿quién? La carga de los portadores de carga. Sabemos que los portadores de carga, si estamos hablando de corriente convencional, sería una carga de la misma magnitud que la que va a tener un electrón. O sea, esto es la carga electrónica. Estaremos hablando de que vamos a multiplicar por el número, por la densidad de portadores de carga por unidad de volumen. Estaremos multiplicando por el área. Y estaremos multiplicando por este parámetro delta X sobre delta T que hemos llamado velocidad. Y lo llamamos V sub D, de hecho. Entonces esto es densidad de carga, que dependerá de quién, depende del material. Esta es el área del conductor, que es la geometría del conductor. Y esta última la vamos a llamar velocidad de deriva. O más bien, eso incluso no es una velocidad, porque no es en términos estrictos, no es una velocidad, sino que es una rapidez. ¿Quién recuerda cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez? La rapidez es la magnitud de la velocidad instantánea. Pues la rapidez es la magnitud. Pero recuerden que cuando hablamos de rapidez, estamos hablando de cuánta... Sí, Mateo, ¿qué vas a decir? Nada, siga. Hágale, ¿no? ¿Qué iba a decir? De escalares. Porque la velocidad es vectorial. Exactamente. Esto tiene que ser una magnitud escalar, porque miren que estamos hablando de que la corriente no es una magnitud vectorial, esto es una magnitud de tipo escalar. ¿Cierto? Esto es escalar, esto es escalar, esto es escalar. Esto también va a estar en términos escalares. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que me está precisamente midiendo esa rapidez de deriva? Me está midiendo, me está cuantificando cómo se están moviendo los portadores de carga para ir de un punto a otro en el conductor. Entonces, esencialmente lo que tengo acá es el conductor o el portador de cargas estará por acá
Y para llegar hasta una cierta posición, él tendrá que desplazarse a una velocidad v sub d. Ya en un momento vamos a discutir cuál es la situación que ocurre con eso. ¿Listo? Miren que... Hola. Discúlpame. Entonces, pues es que estaba pensando que lo de los conductores, que las cargas siempre se ubican en las superficies. Eso se da solamente entonces es cuando es electrostática, o sea, cuando no hay velocidades, no hay desplazamientos. Estaba Exactamente. como pensando en eso. Ok. O sea, No, en este conductor no se va a encontrar cargas que, digamos, estén ubicadas en la superficie, sino que simplemente están desplazándose. sí, las cargas se van a estar Vale. moviendo y es precisamente lo que vamos a mencionar en este momento. Miren que estamos hablando de que, listo, tenemos cargas que se están moviendo, pero ¿qué está haciendo que esas cargas se muevan? Efectivamente, lo que nos va a permitir que esas cargas se muevan, y vamos a culminar la clase de hoy con esta reflexión, es precisamente que entre los extremos de ese material conductor, yo he puesto una diferencia de potencial. Ahora este pedacito que me quedó medio chueco. ¿Sí? Entonces, en este conductor lo que yo hice para lograr que las cargas se movieran fue precisamente ubicar una diferencia de potencial. Miren que cuando estábamos hablando de materiales conductores, lo que estábamos diciendo era que efectivamente las cargas libres, los electrones, iban y se acomodaban en las regiones de potencial más alto. Y eso lo hacían casi que de forma instantánea. En esta situación lo que vamos a tener entonces es las cargas libres van a estarse desplazando, generando precisamente un desplazamiento de las cargas con el fin de contrarrestar esa diferencia de potencial. Entonces miremos que acá lo que vamos a tener es precisamente esta diferencia de potencial. Recuerden que lo que hemos hecho, vamos a poner acá los símbolos de positivo o negativo. Acá en toda esta región estamos poniendo una equipotencial. Y acá tenemos otra equipotencial, ¿cierto? Entonces, ahora, un electrón, hablemos de las cargas que se van a mover. El electrón que salga por aquí va a ir a buscar el potencial positivo y lo va a hacer a través del material conductor. ¿Sí? Lo va a hacer en esta dirección. Si hablamos de la corriente convencional, estamos hablando de que la corriente convencional apunta en este sentido. ¿Cómo podemos recordar cuál es la corriente convencional y cuál es la corriente eléctrica? Sencillamente recordando que entre los extremos de un material, ¿cierto? Si yo pongo un potencial alto en un lado y un potencial bajo en el otro, acá se me va a establecer ¿qué? Se me va a establecer un campo eléctrico. Digamos, este es el campo eléctrico. Esto que tengo allí pintado en verde. Apunta justamente en esa dirección. Y entonces, en este punto, los electrones, un electrón que venga y esté por aquí, va a sentirse atraído ¿en qué dirección? Se va a sentir atraído hacia allá. Va a tratar de viajar en la dirección opuesta a donde apunta el campo eléctrico. Si estamos hablando de la corriente convencional, que ahora no le voy a poner no le voy a poner la partícula, voy a simplemente pintar la flechita. La corriente convencional apunta en la misma dirección del campo eléctrico. Listo. Bueno, entonces, ¿bajo qué condiciones los conductores se vuelven equipotenciales? ¿Bajo qué condiciones? Cuando yo no tengo una diferencia de potencial que me mantenga los extremos a distintos niveles de potencial. Sí, acá estamos considerando que este elemento que tengo acá
Tiene un potencial aquí y un potencial acá. Pero esos son los potenciales que me le está impartiendo la batería. ¿Qué es lo que están haciendo las cargas? En este caso, los electrones. Los electrones están buscando neutralizar el potencial positivo que tienen por aquí, porque ellos se sienten más cómodos en el potencial positivo. Solo que para poder hacerlo tienen que ir a dar la vuelta a través del material para llegar hasta acá. Entonces así se está. Entonces ese material ahí tiene cierta resistividad. Eso es lo que vamos a empezar a conversar mañana, precisamente. Y Esa va a ser- y los condensadores, digamos, cuando, no sé, se ponen a descargar ahí, sin más acá simplemente conectando las terminales, ellos no son equipotencial hasta que deje de haber flujo de carga. Sí, señor. Entonces los equipotenciales solo se dan cuando hay situaciones electrostáticas en conductores. En teoría sí, en teoría sería esa la condición. Pero aquí en los circuitos ideales, esos cablecitos delgados siempre son equipotenciales. Esos cablecitos delgados es como si no tuvieran ningún tipo de resistencia, exactamente. Ok. Listo. Bien, entonces con esta imagen arrancamos mañana y conversamos entonces qué es lo que está ocurriendo en el interior de este material, que no debo borrar, en el interior de este material, y qué es lo que le está pasando entonces a este electrón o a los muchos electrones que van a tratar de atravesar ese material. ¿Listo? Bien, les agradezco entonces muchachos por la asistencia. Voy entonces a parar la grabación.